Comenzaremos a hablar de la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurológica incurable, familiar. Es llamada enfermedad de Huntington, Corea de Huntington, baile de San Vito. La denominación actual es enfermedad de Huntington. Del griego Corea, que significa danza, usada por primera vez en la literatura por Paracelso para describir el baile de San Vito, que es una corea. ¿Qué es una corea? Una corea es un trastorno, como ustedes pueden ver, en donde el paciente tiene movimientos no rítmicos incontrolables de extremidades superiores e inferiores. Puede manifestarse también en cuello. Como ustedes pueden ver, tener un trastorno de este tipo es invalidante, pues necesitan ayuda para vestirse, dificulta el poder hacer funciones básicas como escribir. Ustedes pueden observar ahí por qué se le denominaba baile de San Vito y por qué Corea describe una danza, porque el paciente parece que estuviera bailando por los movimientos no rítmicos de ambas extremidades. La literatura nos dice que Corea es un trastorno involuntario de movimiento tipo hipercinético, caracterizado por movimientos espontáneos. ¿Por qué se llama Huntington? Conocida como el mal de San Vito antes de 1982, hasta que el médico Huntington hizo un seguimiento que lo condujo a encontrar a dos hermanos que en 1630 partieron de Essex. James Cosella, en la actualidad, ya en años recientes, logró identificar el gen y la posición exacta. Ahora regresemos a la enfermedad de Huntington. La etiología de esta está dada junto a 10 enfermedades hereditarias dominantes. Aquí encontramos la enfermedad de Huntington, que la repetición excesiva de citosina, adenina, guanina nos codifica una proteína mutante que se llama. Como ya dijimos, es dada por una mutación expansiva de citosina, adenina, guanina en el primer exón del gen IT15 situado. Según la cantidad de repeticiones que tenga un paciente de este triplete, así va a ser el número de copias de tripletes en un individuo normal, como ya se los decía, es de 26. El límite es 39 para que yo no tenga la enfermedad de Huntington en este momento. ¿Cuál es la etiología de esta enfermedad? Ya lo hablábamos. Es una proteína mutante con agregados nucleares. Los fragmentos N-terminales de la huntingtina nitrogenadas: adenina, citosina, guanina, timina y uralito, que en grupos ternarios conforman los nucleótidos. Esta es la proteína que les decía. Llegados a este punto, la proteína de la huntingtina afecta a estas combinaciones, alterándolas y alargando su codificación, dando lugar a cúmulos proteicos que se depositan en el cerebro, provocando una muerte de neuronas medias, las cuales coordinan información con otras neuronas para controlar el movimiento del cuerpo.
La proteína de la angiotensina interacciona con otras proteínas modificándolas de tal manera que deteriora e intoxica el intercambio proteico y la información entre neuronas, afectando a su vez a múltiples procesos en nuestras células. Las consecuencias son una continua y progresiva destrucción neuronal que resulta irreversible. ¿Qué sucede entonces? La neuropatología más llamativa en Huntington ocurre dentro del nervio estriado. Otras regiones que también sufren daño son el globo pálido, el tálamo y el núcleo subtalámico. Las expansiones de la patología en el nervio estriado podemos observar atrofia estriatal gruesa en grados del 0. El grado de la atrofia estriatal está presente, pero el núcleo caudado permanece convexo. Lo vamos a observar después unas imágenes para que miren cómo epidemiológicamente la incidencia es variable dependiendo. Hay lugares donde la incidencia es muy alta y hay lugares donde En la parte psiquiátrica, los síntomas pueden inducir a la dificultad para hablar o tragar, así como alteraciones del comportamiento que desembocan en un amplio abanico de problemas psiquiátricos. Desde el punto de vista clínico, lo más frecuente en el paciente con corea es el baile, es decir, el paciente camina con una inestabilidad continua como si estuviera constantemente bailando, con un movimiento de tronco, de extremidades y tics presentes en toda la cara. La realidad de la enfermedad es que los síntomas se empeoran a lo largo del tiempo, dejando a las personas afectadas totalmente dependientes de la ayuda de otros. la clínica van a ser pacientes con trastornos cognitivos, trastornos de movimiento, trastornos de comportamiento. El paciente existe distonía, características parkinsonianas como bradicinesia, rigidez, inestabilidad postural, que generalmente son las más incapacitantes en un síndrome. En la variante Westphal, que es la variante juvenil de enfermedad de Huntington, está definida por tener una aparición en pacientes menores de 20 años. Se caracteriza por cambios bruscos de la personalidad, apatía, irritabilidad, labilidad, impulsividad, verbalización abusiva, comentarios soeces. Síntomas psicóticos. Puede ser muy frecuente en las alucinaciones aisladas sin otro componente, en las ideaciones paranoides y el delirio celotípico. Ahora vamos a hablar de cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad de Huntington. Existen 3 métodos, pero el principal luego del diagnóstico clínico es una tomografía axial computarizada. Aquí podemos observar cómo es el cerebro normalmente. Estas son imágenes normales. Podemos observar el globo pálido. Aquí tenemos el núcleo caudado, el ventrículo lateral, el putamen está aquí. Ustedes pueden observar putamen, lo encontramos ahora aquí. Núcleo caudado. En esto hay que fijarse muy bien. Núcleo caudado observamos aquí. Tenemos núcleo caudado, putamen y globo pálido. Núcleo caudado, putamen, globo pálido. Ventrículos. Este es un corte sagital. Corte sagital, observamos el núcleo caudado. Núcleo caudado.
núcleo caudado en un corte axial también, núcleo caudado, putamen. Aquí tenemos putamen, globo pálido, núcleo caudado, globo pálido, putamen. Ahora, ¿qué pasa en la enfermedad? En la enfermedad vamos a tener pérdida del núcleo caudado, globo pálido y putamen. Aquí podemos ver ventrículo lateral. Esto es lo que sucede. Se perdió el núcleo caudado. Acuérdense que normalmente es convexo. Y aquí está perdiendo su convexidad. Macroscópicamente desapareció el núcleo caudado. Esto es normal. Este es un paciente conjuntivo. Pasó de convexo a cóncavo. Y hay hiperventriculopatía, o sea, agrandamiento de los ventrículos. Ustedes pueden observar el diagnóstico. Además de los medios por imágenes, están los estudios moleculares para detectar expansión de tripletes. Los diagnósticos diferenciales, aquí tenemos la corea gravidum, que se da en mujeres embarazadas y van a tener manifestaciones con movimientos arrítmicos. El tratamiento se da inhibidores de las monoaminas. Esto son anticoreicos. Su efecto es sobre el agotamiento reversible. Los anticonvulsivos, como el ácido valproico, lo que buscan es controlar los espasmos musculares en la corea. Aquí tenemos también el clonazepam, que mejora la... Otros medicamentos que se utilizan son los antipsicóticos, que pueden mejorar los movimientos coreicos. La risperidona, aquí están las dosis, cómo se usa el haloperidol. Los antipsicóticos como la risperidona que mencionábamos, los depresores de la... Aparte del tratamiento farmacológico, es muy importante el tratamiento de rehabilitación. El objetivo es recuperar al máximo. El pronóstico, como ya les mencionaba al principio, es la muerte 15 a 20 años después de iniciados los síntomas. A pesar de que se le ha dado tratamiento paliativo, no bueno. Vamos a hablar de un caso clínico de un paciente de 57 años, ingeniero. Se le solicitó analítica para que volviera 2 semanas después, cuando ya estuvieran los resultados, y vuelve a las 2 semanas. Las analíticas eran... Vuelve a la consulta 1 semana después y ya presentaba nuevas manifestaciones. Tenía problemas para realizar ciertas tareas. En el servicio de neurología le diagnosticaron enfermedad de Huntington mediante estudio genético de repetición de tripletes y se inicia. Actualmente han mejorado los síntomas motores, pero empeorados psíquicamente, comenzando con ideas obsesivas, y se le refiere al psiquiatra tras valorar el impacto de la noticia. Ahora hablaremos de otro caso, de otra variante de Huntington. En este caso es un paciente de 14 años sin antecedentes personales relevantes quien consulta por cuadro clínico progresivo. En el examen físico neurológico se encuentra un paciente sin alteraciones de estado de conciencia, sin alteraciones en pares craneales, pero se encuentran movimientos coriformes marcados en cuello y miembros superiores. El núcleo familiar está en Cali, Colombia. El padre del paciente presentó sintomatología similar a los 33 años y falleció en un accidente de tránsito. No se tenía contacto con ellos.
puesto que el antecedente se registra familiares paternos, la madre del caso que suministra la información. Y aquí está la clave. Se estableció que el bisabuelo lo padeció, el abuelo también, el abuelo tuvo. Estos son los estudios moleculares de expansión de tripletes. Esto es lo normal. 20 repeticiones, tenemos 20 repeticiones de triplete citosina de niño. Se encontró 85 repeticiones de tripletes en el locus 4, brazo corto 1, subgrupo 6, lo cual confirma el diagnóstico. Se brindó manejo multidisciplinario al paciente con terapia física, social, ocupacional y psicológica. Para el manejo de los movimientos coriformes se utilizó terapia antidopaminérgica. A los 12 meses. Gracias. Esto fue todo lo que puedo mencionarles. Una revisión básica de enfermedad de Huntington. El cuerpo estriado tiene un papel importante en los circuitos motores, concretamente en los circuitos llamados extrapiramidales. ¿Por qué decimos que es hereditaria? Es hereditaria autosómica dominante porque